¿Qué tal? Estamos de vuelta para continuar con la segunda parte de pensamiento matemático. Te preguntarás por qué es la segunda parte, pues porque ya hay un video previo a este que debes de buscar por ahí donde se explican las primeras 15 preguntas de este simulador. Vamos a continuar con la número 16 que me dice, al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga 5? Lo que debemos de saber cuando trabajamos probabilidades es esta partecita que coloqué aquí, que es una simple fracción que me indica que en la parte de arriba debemos de colocar los eventos favorables, es decir, las posibilidades de lo que me está pidiendo, mientras que en la parte de abajo debemos de colocar el total de eventos o el total de posibilidades. Para poder conocer estos números hay que hacer el análisis de lo que está indicando. En este caso, al lanzar un dado tenemos 6 posibilidades totales. Nos puede salir un 1, nos puede salir un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. Mientras que específicamente que nos salga un 5 únicamente es una posibilidad debido a que el dado solamente tiene una cara con el número 5. Analizado esto, pues ya podemos colocar los números, 1 en la parte de arriba de mis eventos favorables, 6 en la parte de abajo de los eventos totales y nos quedaría entonces como probabilidad de que salga 5 un sexto. Y es todo, chicos. No es complicado, únicamente aprendernos esta partecita que coloqué aquí. Avanzamos con la número 17 que dice, ¿cuál es el resultado de la multiplicación de monomios? Y viene la multiplicación de estos dos monomios. En esta parte de aquí, lo que debemos de recordar es que debemos de multiplicar números con números y mismas letras con mismas letras. Y que al momento de multiplicar pues, las mismas letras debemos de saber esto que coloqué aquí que se llama ley de exponentes, que me indica que al momento de multiplicar mismas bases, lo único que debo de hacer es sumar sus exponentes. Entonces, multiplicaríamos 3 por 4, que es 12, x por x al cuadrado, que sería sumar sus exponentes, que es este 2, y este 1 que tiene la x, que si no está, debemos de recordar que siempre es un 1, ¿ok? No se nos olvide. Entonces sería 1 más 2, 3. Y por y al cubo sería sumar 3 más el 1 que tiene esta y de aquí, quedándonos y a la 4. Y ya la expresión completa sería 12x al cubo y a la 4. Entonces hay que aprendernos, muy importante, la ley de los exponentes. En el siguiente, que es la número 18, dice, dado el segmento de la recta AB, el punto medio está dado por la expresión y en este caso la respuesta correcta es el inciso A, porque debemos de saber que siempre, siempre chicos, que trabajemos el punto medio, estamos hablando de una suma dividida entre 2. Esa es la razón por la que este inciso es la respuesta correcta. Para el número 19 dice, el resultado de la expresión 3 a la 3, 4 al cuadrado es, y quizás al momento de ver aquí los números tan juntos nos podemos confundir un poco, pero lo único que me estaba pidiendo era la multiplicación de 3 al cubo por 4 al cuadrado. Y por jerarquía de operaciones, primero es importante o es necesario resolver las potencias. 3 al cubo, que es lo mismo que 3 por 3 por 3, que nos da 27. 4 al cuadrado, que es lo mismo que 4 por 4, que nos da 16. Y finalizaríamos con la multiplicación de 27 por 16, quedándonos 432 como respuesta correcta. Para el siguiente caso, que es la número 20, nuevamente es una jerarquía de operaciones. Por lo tanto, ojo chicos, hay que aprendernos esa jerarquía de operaciones, el orden en el que se resuelven las operaciones. Para este caso tenemos signos de agrupación y cuando nos encontremos signos de agrupación, corchetes, llaves o paréntesis, lo primero que hay que hacer es resolver lo que está dentro de ellos. En este caso, primero resolveríamos lo que está en este paréntesis, al mismo tiempo lo que está en este paréntesis y al mismo tiempo también es posible resolver lo que está dentro de estos corchetes. Entonces nos quedaría menos 3 menos 2 más 5, 0. Menos 8 más 9 menos 3 menos 2 y 6 por menos 9 menos 54. Para retirar estos paréntesis tendríamos que hacer la multiplicación. 8 por 0, 0, más 5 por menos 2 menos 10 y menos por menos 54 más 54 por la ley de signos. Hay que aprendernos también la ley de signos. Finalizaríamos con esta resta que sería 54 menos 10 y nos queda entonces el 44 del inciso A como respuesta correcta.
Ya vimos 2 problemas de jerarquía, entonces hay que aprendérsela, chicos. En el número 21 me dice, una receta para galletas indica que por cada kilogramo de harina se agregarán 420 gramos de azúcar. La mezcla con el resto de los ingredientes rendirá para 80 galletas. Si se desea reducir a la mitad la cantidad de azúcar para cada galleta, manteniendo la misma cantidad de harina, es decir, con esta cantidad de azúcar, con la misma cantidad de harina, yo necesito que cada galleta tenga la mitad de azúcar, por lo tanto necesito hacer el doble de galletas para que cada una tenga la mitad de azúcar. Dice, hay 273 gramos de azúcar, ¿cuántas galletas se podrán hornear? Establezco las relaciones que con 420 de azúcar puedo hacer 160 galletas, repetimos el doble para que tengan la mitad de azúcar. Con 273 gramos, ¿cuántas galletas estaría fabricando o elaborando? En este caso estamos hablando de una proporcionalidad directa. ¿Por qué es directa? Porque ambas cantidades aumentan o ambas cantidades disminuyen. En este caso, entre más ingredientes, pues más galletas, entre menos ingredientes, menos galletas. La proporcionalidad directa se resuelve multiplicando cruzado 160 por 273, dividiendo entre la cantidad que no multiplicamos. Al momento de multiplicar y dividir, nos queda entonces que podemos hacer 104 galletas con 273 gramos de azúcar. Entonces hay que aprendernos un poquito lo que es la proporcionalidad directa, cuándo se utiliza y sobre todo cómo se resuelve. Para el caso del 22, dice, se requiere de 2 personas para construir una barda de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto en 2 días. ¿Cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en medio día? En este caso hablamos de una proporcionalidad inversa, chicos. ¿Por qué es inversa? Porque una de las cantidades aumenta mientras la otra disminuye. Entre más personas trabajen, menos días tendremos que trabajar y entre menos personas trabajen, más días tendremos que trabajar. Por eso es proporcionalidad inversa. Establecemos nuestras relaciones, 2 personas en 48 horas, ¿cuántas personas en 12 horas? Su solución, a diferencia de la directa que acabamos de ver hace un momento, es multiplicación directa, es decir, numerador por numerador dividido entre el denominador. 2 por 48 entre 12 nos da entonces que necesitamos 8 personas, perdón. Entonces, hay que aprendernos la diferencia entre la inversa y la directa y sobre todo la diferencia de su solución, porque en la mayoría de las ocasiones establecen bien todo, pero no lo resuelven correctamente. Avanzamos con la número 23 que me pide identificar la ecuación equivalente a la siguiente expresión. Aquí vamos a trabajar una expresión que tiene exponentes negativos, por lo que es necesario recordar esta partecita que está aquí que habla de la ley de los exponentes negativos, que me indica que para poder convertir un exponente negativo a positivo, lo único que debo de hacer es colocarlo en el denominador. Entonces, este 4 a la menos 2 lo puedo convertir en 4 al cuadrado colocándolo en el denominador como lo colocamos aquí. Este x a la menos 1 lo podemos colocar como x a la 1 colocándolo también en la parte de abajo de la fracción. Pero este y al cuadrado que ya está positivo se tiene que quedar en la parte del numerador porque ya está positivo, no necesita ninguna modificación. Ya para finalizar y encontrar cuál de mis incisos es el correcto, pues bastaba con resolver este 4 al cuadrado que nos da 16, quedándonos entonces el inciso D como respuesta correcta. Ya van también en esta parte 2 de las leyes de exponentes, entonces es importante darle una repasada a todas las que existen, ¿no? 24 me pide calcular la raíz cuadrada de 9 al cuadrado y a la 6. Para calcular esta raíz podemos separarlos cada uno de los términos y resolverlo por separado. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de x al cuadrado, que es la más sencilla, sabemos que es x lineal. Y la raíz cuadrada de y a la 6 únicamente sería dividir 6 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estamos trabajando una raíz cuadrada.
6 entre 2 nos da 3 y nos quedaría entonces como raíz cuadrada de todo 3xy al cubo, siendo el inciso D pues nuestra respuesta correcta. En la siguiente, que es la número 25, dice: ¿cuál es el punto de intersección entre las rectas? Intersección me habla de identificar el punto en el que las dos rectas se tocan. Y cuando trabajamos un sistema de ecuaciones, es decir, dos ecuaciones, el método gráfico es el que me indica la intersección. Pero sabemos que para resolver un sistema de ecuaciones existen varios métodos. En este caso, el más sencillo de utilizar sería el de sustitución. ¿Por qué? Porque esta y ya está despejada y si yo ya sé que y tiene este valor que colocamos aquí, lo puedo colocar entonces en lugar de la y para de esta manera trabajar únicamente una incógnita. Entonces, me quedaría 3x más 2 que multiplica a todo el valor de y, que sería x entre 2 menos 2, menos 4 que ya estaba también en la ecuación, igual a 0. Lo primero sería resolver esta multiplicación, que sería 2 por x entre 2, que sería x, y 2 por menos 2, menos 4. Entonces, esto en negrito es la resolución de estas multiplicaciones. Continuaríamos con la simplificación de términos. 3x más x, 4x, menos 4, menos 4, menos 8. Y para encontrar el valor de x, pues tendríamos que despejar. Este 8 que estaba restando se va del otro lado sumando y este 4 que estaba multiplicando se va dividiendo. 8 entre 4, 2. Entonces, el valor de x debe de ser 2. En este momento, cuando ya encontré que x es 2, puedo colocar el inciso D porque únicamente hay una respuesta con ese 2. Si quiero comprobar que es 2, menos 1, únicamente este 2 lo sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones. Lo haríamos en esta porque ya está despejado para y. En lugar de la x colocaríamos el 2 y resolveríamos las operaciones. 2 entre 2, 1 y 1 menos 2, menos 1. Siendo correspondiente entonces con este menos 1 de la respuesta correcta. Entonces, este de aquí era la resolución de un sistema de ecuaciones. Número 26. Calcula el primer cuartil de los resultados de un estudio sobre las ventas de coche en una agencia durante un mes. Bien, para calcular los cuartiles nos tenemos que aprender esta partecita que está aquí y toda esta formulita que está aquí. Esta partecita que colocamos aquí nos ayuda a identificar el renglón que nos va a ayudar a colocar cada uno de los elementos de nuestra fórmula. K representa el cuartil que estoy buscando, que en este caso sería un 1, por eso colocamos un 1 en esta partecita de aquí. N es el total de frecuencias, que en las frecuencias acumuladas siempre es el último, que sería 113, dividido entre 4 por el hecho de estar buscando un cuartil. 1 por 113 entre 4 nos da 28.25. Este 28.25, chicos, hay que ubicarlo en nuestras frecuencias acumuladas. Ojo, cada una de las frecuencias acumuladas me indica el límite de ese renglón. Por ejemplo, aquí su límite sería el 5. Todo lo que esté después del 5 entraría en el siguiente renglón hasta el número 13. Todo lo que esté después del número 13 entraría en el siguiente renglón hasta el número 23. Todo lo que esté después del 23 entraría en el siguiente renglón hasta el número 38. Por esa razón, el 28.25 lo ubicamos en este renglón que está marcado de rojito. Una vez que ubicamos este renglón, ya podemos sustituir todos nuestros datos en la fórmula. LI significa límite inferior y el límite inferior es el primer valor de nuestro intervalo, que sería 44.5 que colocamos aquí. K por N entre 4 es exactamente esto que colocamos aquí o que resolvimos aquí, por eso es 28.25, menos esto de aquí significa frecuencia acumulada anterior, que es el dato inmediato en la parte de arriba de las frecuencias acumuladas. Por esa razón, este 23 que está aquí es el que colocamos en esta parte de aquí. En la parte de FI hablamos de la frecuencia del intervalo y la frecuencia del intervalo que estamos trabajando, que está marcado, es el 15, por esa razón aquí va un 15.
Y la amplitud del intervalo, que es esta partecita que va a multiplicar, no es más que la diferencia que hay entre el límite inferior y el límite superior, que lo podemos calcular a simple vista, que sabemos que hay 5 de diferencia, o resolvemos la resta del límite superior menos el límite inferior. Entonces, este 5 es el que colocamos aquí. Cuando ya tenemos sustituidos todos nuestros datos, lo que restaría sería resolver las operaciones, recordando la jerarquía de ella. Primero la resta, 28.25 menos 23, que nos da 5.25. Podemos continuar con la multiplicación y luego la división, o la división y luego la multiplicación. Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, 5.25 por 5 nos da 26.25 y este dividido entre 15 nos da 1.75. Finalizaríamos con la suma de 44.5 más 1.75, quedándonos entonces el resultado de 46.25 del inciso B en la respuesta correcta. Entonces, quizás es un procedimiento un poco largo, chicos, pero no es complicado si sabemos identificar cada uno de los datos de la fórmula. Entonces, hay que aprendernos esto de los cuartiles. En la siguiente, que es la 27, dice: se va a construir una nueva carretera para comunicar dos poblaciones, Ciudad B y Ciudad C. Hasta ahora, para ir de uno a otro poblado es necesario pasar por la ciudad A. La distancia entre la ciudad A y la ciudad B, es decir, esta distancia de aquí, es de 7 kilómetros, y la distancia entre la ciudad A y la ciudad C, que es esta de aquí, es de 5 kilómetros. Si el ángulo que forman las carreteras de la ciudad A, estas dos carreteras de la ciudad A, sería 60, lo colocamos aquí, ¿cuántos kilómetros medirá la nueva carretera? Es decir, el lado que nos falta del triángulo. Una vez establecidos ya todos nuestros datos, debemos de recordar que cuando hablamos de triángulos no rectángulos hay dos leyes que nos permiten encontrar lados, la ley de senos y la ley de cosenos. Pero la ley de cosenos es la única que me permite que al conocer dos lados y el ángulo que se forma entre ellos, puedo calcular su tercer lado. Por esa razón, en este caso vamos a utilizar la ley de cosenos, que es esta de aquí. Esta ley me dice: cada uno de los lados que sí conoces, elévalos al cuadrado, 5 al cuadrado y 7 al cuadrado, y súmalos. Después, réstale la multiplicación de 2 por esos dos lados que conoces, que sería 5 y 7, y todavía multiplícala por el coseno del ángulo que está formado, que en este caso sería 60. El coseno de 60 es 0.5, ya está aquí dado el valor, lo colocamos aquí. Resolvemos 5 por 5, 25, 7 por 7, 49 y menos 2 por 5 por 7 por 0.5 nos da menos 35. Continuaríamos con la suma y la resta, que nos da 39, y al finalizar no se nos olvide calcular la raíz cuadrada. Por esa razón, la respuesta de la distancia de B a C es raíz cuadrada de 39. No necesitamos calcularla porque ya estaba en función de raíz cuadrada en la respuesta. Entonces, hay que aprendernos pues la fórmula de la ley de cosenos y cuándo podemos utilizarla. Para la número 28 dice: ¿cuál expresión permite calcular el valor del ángulo B? Nuevamente nos estamos enfrentando a ley de senos o ley de cosenos, pero la ley de cosenos, chicos, es la única que me permite encontrar cualquier ángulo si conozco los tres lados del triángulo. Entonces, aquí conozco los tres lados del triángulo, me está pidiendo el valor de un ángulo, entonces yo ya sé que puedo utilizar la ley de cosenos. En la siguiente dice: si se conocen los tres lados de un triángulo oblicuángulo, ¿con qué fórmula se puede calcular el valor de los ángulos? Es exactamente lo mismo que sucedía en la anterior. Me está dando los tres lados, me está pidiendo el valor de esos ángulos, entonces yo ya sé o debo de saber que la ley de cosenos es la que me permite resolver esa pregunta. Última de pensamiento matemático, 30 dice: ¿cuál de las siguientes expresiones corresponde a la multiplicación de 9 y un número k? No hay mayor complejidad,
está súper sencilla. D es la respuesta correcta. ¿Pero por qué D es la respuesta correcta? Porque debemos de recordar que cuando un número y una letra no tienen ningún signo entre ellos, siempre se están multiplicando. Entonces, por esa razón, 9K es la respuesta correcta para esta expresión que me indica aquí. Hasta esta parte hemos finalizado con el área de pensamiento matemático. Nos vemos en un tercer video para la parte de pensamiento analítico.